Soy Pocho Salcedo, bienvenidos a nuestros televidentes y estaciones en América Latina y aquellos que nos sintonizan de costa a costa a lo largo de los Estados Unidos continental y Hawái. Aquí en Nueva York estamos listos para decodificar junto a ustedes las historias que dan forma a nuestro mundo. Estas no son solo las noticias, este es el ADN de las noticias. Después de durísimos años de dictaduras en los años 70 y parte de los 80, Latinoamérica inició un periodo regional de democratización a un alto costo colectivo de lucha a lo largo de toda la región. Sin embargo, según la última encuesta de Latino Barómetro, en 18 países de América Latina, representando a más de 600 millones de habitantes, se estableció que solamente el 48% de los latinoamericanos apoyan un sistema democrático y esa insatisfacción ha contribuido al crecimiento del populismo y la polarización en los países. Para explicar este fenómeno tenemos un invitado extraordinario, una autoridad de la ciencia política continental. Doctor Mario Galindo Sosa, bienvenido al ADN de las noticias. Muchas gracias por la invitación, ADN de las noticias. Mario Eduardo Galindo Sosa, doctor en Ciencias Económicas y Administrativas, doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNSA La Paz, máster en Economía en la New School for Social Research, Nueva York, Estados Unidos. Varios diplomados, especializaciones en Educación Superior, Interculturalidad, Economía de la Salud, Auditoría. Docente universitario en pre- y posgrado en universidades bolivianas y extranjeras. Docente emérito de la UNSA y Universidad de Chile, Universidad Católica de Chile, Miami University, UBA de Argentina, Universidad de Buenos Aires de Argentina, Flaxo Ecuador en Quito, entre las extranjeras. Investigador y director de SEBEM. Tiene más de 30 libros publicados. Mario, al inicio del programa habíamos anotado que en una reciente encuesta de 18 países de Latinoamérica se encontró que el apoyo a la democracia solo llega al 48% de la población. Fuera de cámara, cuando conversamos, te referiste a varias escuelas dentro de la ciencia política y su manera de ver democracia, identificando los elementos que hacen una democracia sostenible y exitosa. Quisiera volver a esa conversación, por ejemplo, el concepto que tú hablabas de Roberto Dahl y la llamada poliarquía. Tus comentarios. Dahl es uno de los principales politólogos contemporáneos que ha trabajado este tema con la famosa propuesta de la poliarquía, entendiendo por poliarquía, obviamente, la existencia de muchos, digamos, dimensiones del poder. Podemos decir de que Robert Dahl, de alguna manera, tiene como rasgo definitorio de los gobiernos democráticos la capacidad efectiva de responder a las preferencias de los ciudadanos sin discriminar entre estas, ¿no? Y que la poliarquía electiva se basa en elecciones libres y justas, incluido el derecho al voto, el derecho a postularse para cargos públicos, la libertad de expresión, la información alternativa y la libertad de asociación. Por otro lado, en La democracia y sus críticos del año 89, Dahl también explica su visión de la democracia. Ningún país para él ha alcanzado la utopía ideal y teórica de la democracia y se deben cumplir 5 criterios para él para alcanzar el ideal de democracia. Primero, participación efectiva, donde los ciudadanos deben tener oportunidades iguales y efectivas para formar sus elecciones e incluir temas en la agenda pública y expresar sus razones para apoyar uno u otro resultado. La segunda es la igualdad de voto en las fases de toma de decisiones, porque todo ciudadano debe asegurarse de que se tenga en cuenta su opinión y la de los demás. La tercera es el entendimiento informado, donde los ciudadanos deben tener oportunidades plenas e iguales para aprender y determinar qué oportunidades son de su mejor interés. La cuarta, controlar la agenda de las manifestaciones o personas deben poder definir y decidir qué temas políticos se plantean y cuáles se deben considerar. Y finalmente el quinto es la inclusión, ya que la justicia debe extenderse ampliamente a todos los ciudadanos del país. Todos ellos tienen intereses legítimos en el proceso político. Las 3 condiciones básicas para que haya democracia, según Robert Dahl, bueno, básicamente libertad de expresión,
libertad de prensa y acceso a fuentes de información alternativa, a las propias del gobierno, que garanticen el derecho a la información de los ciudadanos. Esos procesos de transición y consolidación no siempre son lineares, ¿no? La vía del régimen autoritarios y dictatoriales, perdón, a democracia es complejo y tiende a no estabilizarse muchas veces. Así que esa transición lleva muchísimo tiempo y es pasos adelante y pasos atrás, ¿verdad? Claro, ahí es ya otro autor, Guillermo O'Donnell, el que trabajó mucho el tema de transiciones a la democracia y consolidación democrática. O'Donnell, como era argentino, había advertido de que la América Latina tenía ese problema, ¿no? Cómo transitabas de situaciones dictatoriales a situaciones democráticas, ¿no? Él consideraba de que necesariamente algún sector de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, tenía que ponerse del lado de la democracia para poder hacer esa transición. Y la consolidación democrática, que era la segunda preocupación de O'Donnell junto con Valenzuela, es básicamente la que lleva a pensar si esa consolidación es después de algún tipo de tropiezos, o sea, ha habido retornos a la dictadura y vueltas a la democracia, o si ya se puede decir que tenemos linealmente esa continuidad, ¿no? Pero eso es un tema que también no está totalmente consolidado hasta el momento. De Morlino y de Dahl podemos ir básicamente al clásico de la teoría de la democracia, que es Giovanni Sartori. Sartori, este italiano, que es el más clásico en teorías de la democracia, nos dice que la democracia es algo más grande, es todo un sistema de vida social, que lo que menos tiene es ser perfecto, pues es real, humano y que tiene muchos defectos. Mario, muchísimas gracias. Tú has estudiado, has dedicado tu vida a analizar, estudiar la ciencia política. ¿Cómo ha cambiado tu concepto de democracia, digamos, en el transcurso de esos años? ¿Cómo defines tú, cómo ves una democracia exitosa o potencialmente exitosa? Donde más han complejizado el concepto de democracia tal vez es en nuestro país, en Bolivia, porque en Bolivia están hablando en la Constitución de una democracia intercultural. Y la democracia intercultural es la suma de la democracia representativa, que es básicamente la de elegir diputados, senadores, presidente. Después de la democracia participativa, donde la sociedad civil puede hacer propuestas de política pública, de leyes, ¿no es cierto? E inclusive puede plantear un revocatorio de mandato o puede plantear eventualmente un referéndum sobre temas capitales. Y una democracia comunitaria, también le llaman democracia sustancial, que es la que existe en los pueblos indígenas. Me parece sensacional y vamos a continuar esta conversación luego de esta corta pausa. Y continuamos nuestra conversación con el doctor en ciencia política Mario Galindo Sosa. Él se conecta con nosotros desde la ciudad de La Paz, Bolivia. Y hagamos un recuento de Latinoamérica. Te pongo acá, puedes comentar comenzar y terminar en el país que tú gustes. Mira, el balance de la democracia en América Latina es muy, digamos que tiene muchas aristas, ¿no? No tiene una sola visión. Podemos decir que desde que vino el giro a la izquierda en los años 90, hemos tenido un tipo de democracia populista o neopopulista, ¿no es cierto?, en donde los gobiernos lo que han hecho es prometer muchas cosas, pero cumplir muy pocas, ¿no? Y es decir, básicamente lo que han hecho es imponer constituciones populistas, ya no populares. Yo he escrito un texto sobre esa diferencia entre constitucionalismo popular y el constitucionalismo populista. El constitucionalismo popular nace en Estados Unidos, porque el concepto es de que es el pueblo el que construye su constitución.
En cambio, el constitucionalismo populista es aquel en donde una élite, un grupo que cree que tiene la interpretación de qué es lo que necesita su sociedad, hace una constitución a la medida de su idea, de la idea que tienen de cómo debe ser, digamos, la cobertura de necesidades de su sociedad. Eso es lo que ha ocurrido con la constitución chavista, ¿no es cierto? Luego con la constitución, en el caso boliviano, con la constitución del MAS y la constitución de Correa en el Ecuador, y luego, ¿no es cierto?, con todas las reformas constitucionales que se han dado en estos gobiernos denominados de izquierda, pero que más se pueden calificar de neopopulistas, ¿no? ¿Dónde se ha frenado esa ola de cambios constitucionales? En Chile, ¿no? En Chile Boric intenta hacer lo mismo, fracasa 2 veces a falta de una, ¿no es cierto? Lo que muestra de que si quieres tú, esa práctica de constitucionalismo populista o neopopulista, prácticamente ha llegado, se podría decir, a su techo. Podríamos pensar que al tener nueva constitución, eso te deja las manos libres para poder, ¿no es cierto?, implementar una serie de reformas y de cambios que básicamente están orientadas a estatizaciones, por una parte, por otra parte, a restricciones en la inversión privada, y mejor sea la inversión privada extranjera, y por otra parte, la tercera es que estableces una judicialización de la política. O sea, comienzas a hacer que la oposición esté permanentemente autocensurada, porque inmediatamente transgrede algún tipo, digamos, de espacios, se le aplican las normas de una manera diferenciada en relación, digamos, a cómo se lo haría a cualquier ciudadano. ¿Quiebra algún tipo de los principios democráticos? Claro que sí. El Estado de Derecho es la base de una democracia. Entonces, de esa manera, esa es la primera cosa. La segunda es que hemos tenido en América Latina países de izquierda, pero de izquierda no autoritaria, populistas también, ni siquiera neopopulistas, populistas clásicos, podríamos decir. Y ese es el caso de Lula, o sea, del PT en el Brasil y del peronismo en la Argentina, ¿no? No nos olvidemos que tanto el PT como el Partido Justicialista, bueno, el Partido Justicialista tiene una larga data desde los años 40 y el PT tiene un antecedente inmediato con el varguismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto?, han tenido momentos en donde han podido culminar y hay momentos han tenido que recular, ¿no? En el caso del Partido Peronista, con Macri primero y actualmente con Milei, y en el caso del PT con Bolsonaro. Entonces, luego han vuelto. En el caso del Brasil han vuelto al poder. ¿Por qué han vuelto al poder? Porque en el caso del Brasil, mi explicación es de que Lula tuvo un gran acierto en política pública con sus 2 programas estrella, que eran el Fome Cero y el de empleo, ¿no es cierto? Porque generaron empleo para más o menos alrededor de unas 6 millones de personas, que si multiplicas por 5 miembros de la familia, estamos hablando de casi 30 millones de personas beneficiarias de un programa que fue totalmente exitoso. Los programas que se hicieron en América Latina destinados al desempleo eran programas que pecaban de asistencialistas, ¿no? A mí me tocó hacer la evaluación de estos programas, el programa, por ejemplo, Alborada en la época de Fernando Henrique Cardoso en el Brasil, o el programa Solidaridad en la época de la Rúa en la Argentina, y eran programas que durante 6 meses atendían a una persona que estaba desempleada y que tenía uno o más de un niño en la escuela. El niño entonces recibía desayuno y almuerzo escolar en la escuela y el resto de la familia recibía un bono económico. Y después de 6 meses, si no había conseguido empleo, le quitaban toda esa ayuda. ¿Dónde se produce el quiebre? En el Brasil, con Lula, que dice, no, señores, esos 6 meses que esta familia va a estar bajo el programa, o dentro del programa Fome Cero, Hambre Cero, lo que vamos a hacer es obligarle a esta persona a tomar uno de 120 cursos que había de
carpintería, mecánica, radio y televisión, orfebrería, etcétera, etcétera, una lista interminable. Tomaba ese curso y luego cuando lo concluía, el BDP que existe en cada estado del Brasil, el Banco de Desarrollo Productivo, entonces el BDP venía y le decía a este señor, oiga, ¿usted cuánto necesita para instalar su taller de carpintería? No sé, por decir algo, 5,000 o 10,000 dólares. Perfecto, le doy el crédito. Deme la plata. No, señor. ¿Qué necesita? 10 serruchos, madera, no sé qué. Bueno, aquí está. Y encima un asesor técnico, un asistente técnico. Y entonces, además de eso, buscaban una escuela, un hospital que esté cerca y veían qué necesitaba. Necesita ventanas, puertas, perfecto. Aquí tiene un primer cliente. En el caso argentino, en cambio, dio un paso atrás. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer democracia participativa, se dedicó a hacer, ¿no es cierto?, lo que llamamos los economistas transferencias directas condicionadas, TDCs. También auspiciadas por el BID y el Banco Mundial, que es dar bonos a la gente. Oye, yo no te voy a sacar de la pobreza creando microempresas. No, no, no. Eso es muy difícil. Lo ha hecho Lula, sí, pero le ha costado muelas. Yo lo que voy a hacer es algo más fácil. Me presto plata del BID o del Banco Mundial y te doy un bono. El bono solidaridad, el bono, ¿no es cierto? En el caso boliviano, el bono pro bachiller, el bono a las madres, el bono, ¿no es cierto?, a los hijos, el bono al abuelito, ¿me entiendes? Renta, dignidad, lo que sea. Entonces, los bolivianos han copiado un poco de la democracia participativa de Lula y de estos modelos y de la democracia populista o neopopulista y basada fundamentalmente en transferencias directas condicionadas. Entonces, el resultado es, en el caso boliviano, un desastre. En el caso argentino, un desastre del cual están saliendo como una receta ni siquiera liberal, libertaria, que es mucho más. Las veces que yo he discutido con Milei, justamente hablábamos de este tema. Y era el tema que estaba relacionado con que él decía, la única forma de cortar todo esto es que el Estado se reduzca a su mínima expresión. Y lo está haciendo, lo está haciendo. Ahora lo está haciendo gradualmente. Esas recetas funcionan cuando son, ¿no es cierto? En Bolivia tenemos una expresión en quechua que es chaquirrayo, ¿no? De la noche a la mañana, como un rayo. Y entonces tú te amaneces y dicen, hoy día el peso o el peso argentino o lo que sea cuesta tanto, ¿no es cierto? Y la gasolina ha subido a tanto y bueno, Milei lo está haciendo gradualmente y eso es muy riesgoso, porque en cualquier momento te desequilibras, ¿no es cierto? Y obviamente se te viene abajo el programa. Ahora, donde yo digo la democracia en América Latina ha ido de mejor manera es Perú. En el Perú, ¿no es cierto?, tenemos crisis política y tenemos crecimiento económico. Esa combinación, ¿dónde se ha visto? Nunca. Y eso es porque la crisis política no siempre es mala. La crisis política de los peruanos tienen una caldera donde la hacen hervir, que se llama el Parlamento. Entonces, hay problemas con el presidente, al Parlamento, que venga ahí a rendir cuentas. No rinde cuentas, cambiamos de presidente, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, esa su calderita funciona muy bien. El modelo es cuasi parlamentario y básicamente los peruanos han logrado hacer que eso no irrumpa en otros ámbitos. Ahora, eso lo puedes hacer de dos maneras. O creas una institución fuerte, consolidada, que te logra, digamos, desarticular cualquier crisis política, o lo haces de manera autoritaria. Ese es el caso nicaragüense. En Nicaragua es la mano dura, el palo, ¿no es cierto? Y desarman cualquier tipo de crisis que sucede. La gente sale a la calle, no está de acuerdo con el gobierno, y la desarman con palo, ¿no es cierto? El Salvador. El Salvador lo hacen de una manera más institucional. Ahí, digamos, es la policía, ¿no es cierto? Es la policía y el régimen y la justicia que termina desarmando cualquier factor desestabilizador, en este caso las maras. Yo diría que Honduras, Panamá, Costa Rica, Guatemala entran en lo que conocemos en ciencia política en la democracia pendular, ¿no? En donde va de una a otro signo ideológico, porque no existe ningún tipo de posibilidades
ni institucionales, ni judiciales, ni constitucionales, ni sociales que permitan proyectos de largo plazo. Todos son proyectos de corto plazo. Entonces, en el corto plazo, tú le puedes cortar las alas a la derecha o a la izquierda, dependiendo de dónde venga, ¿no? Ahora, el caso de Venezuela es un caso muy particular, porque el caso venezolano es un caso clásico, ¿no es cierto?, de democracia paternalista. Es decir, el gobierno empezó con Chávez y continúa con Maduro atendiendo las necesidades de la sociedad civil, saltando por encima de todas las instituciones de la sociedad. El partido político no tiene ningún valor ahí, ¿no es cierto? Yo, ciudadano venezolano, le escribía a Chávez y le pedía que me lo haga una plaza, un parque, y Chávez, por encima de todo, de los alcaldes, de los gobernadores, aunque sean chavistas, hacía la plaza, ¿no es cierto? Más aún, las mujeres venezolanas le pedían a Chávez, ¿no es cierto?, operaciones para mejorar sus senos, ¿no es cierto?, su figura. Y Chávez decía, ¿por qué solo las burguesas van a tener buena figura? También las proletarias. Y les pagaba la operación, ¿no es cierto? Entonces, la cirugía estética. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que ese modelo lo ha heredado nuestro amigo Maduro y lo continúa. La pregunta del millón es, ¿hay una propuesta alternativa? Porque, ¿por qué han hecho eso los venezolanos? Porque les sobraba plata por el petróleo. Entonces podían ser paternalistas, ¿no? ¿Aprendieron de quién? De Carlos Andrés Pérez. Muy latinoamericanos, prebendalismo, paternalismo y clientelismo. Carlos Andrés lo empezó, lo mejoró Chávez, lo profundizó, diríamos, y Maduro obviamente ya lo ha exorcizado directamente, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿hay un modelo alternativo de gobernabilidad en el caso venezolano? Mi experiencia personal, yo que he trabajado con Capriles cuando él era alcalde de Caracas, ¿no es cierto? Caracas tiene 5 alcaldes de distrito y un alcalde metropolitano, es que no hay. Yo entraba a la oficina del señor Capriles y me encontraba papeles que iban del piso al techo con cartas que le pedían de todo, ¿no? Desde refrigeradores hasta, ¿no es cierto?, una plaza pública. Ahora, el caso colombiano es otro caso para analizar, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que es parecido al caso de los países centroamericanos, es decir, es un modelo de péndulo igual, ¿no es cierto? Primera vez que la izquierda comienza a gobernar en Colombia, siempre la izquierda optó por la lucha armada. Entonces, alguna oportunidad habrá que darle al señor Petro, pero yo veo de que realmente si él va por el camino de buscar cambio constitucional, ahí se ha equivocado, ¿no? Y en el caso mexicano, lo mismo, primera vez que la izquierda está gobernando y AMLO, que es una persona muy popular, si se quiere, ¿no es cierto?, tiene mucho carisma para los mexicanos, puede terminar fundido el momento de intentar un cambio constitucional. Bueno, en relación a Cuba, que podríamos decir que es el outsider de todo el modelo democrático latinoamericano, llama mucho la atención cómo los cubanos han entendido la democracia. En mi experiencia personal, para mí fue un gran descubrimiento, por ejemplo, en una de mis visitas a La Habana, encontrar que en todos los postes había unos papeles pegados con la figura de la fotografía de una persona y debajo su currículum, si quieren ustedes, pero un currículum revolucionario, es decir, Juan Pérez, ¿no es cierto?, ingeniero de minas o de lo que sea, de alimentos, ¿no es cierto? Y luego a continuación decía, peleó en Angola, ayudó en 2 campañas de construcción de vivienda popular, trabajó en 3 cosechas de caña de azúcar, varias cosas. Bueno, tuve la suerte de hablar en ese entonces, hablo de los años 2000, con un alcalde de La Habana. Y le pregunté, ¿y qué es eso que está colado? Y me dijo, eso es para elegir a los miembros del Comité Municipal de Planificación. De esa manera se eligen a los miembros del Comité Municipal de Planificación de todos los municipios, La Habana, Santa Clara, no sé qué y no sé cuánto, se elige al Comité Provincial de Planificación, o sea,
Sale de cada comité municipal 3, 4, 5 personas y van al comité provincial. Y de los miembros de los comités provinciales, ¿no? En fin, de Cienfuegos, en fin, de cada una de las provincias, se elige al comité central de planificación. Que eso es lo más importante, tal vez más importante que su parlamento, porque el parlamento es digitado por el partido. Entonces, ahí se toman las decisiones de política pública que ha de realizar el gobierno, ¿no? En su momento, el comandante Fidel, luego, ¿no es cierto?, su hermano y actualmente Díaz-Canel. Entonces, yo le pregunté, le dije, yo tengo una sola consulta para saber cuán democrático es su modelo de democracia revolucionaria. ¿Cuántos de los miembros de los comités municipales, de los comités provinciales y del comité central de planificación y también de la Asamblea Popular no son del partido, no son del Partido Comunista? Y me dijo, no, pues, me dijo, serán, no sé, 3, 4, 5, me dijo, cuanto más. Allá no tengo nada más que preguntarle. Entonces, esa es una prueba de monopartidismo, ¿no es cierto?, secante. Porque lógicamente, si tú tienes ese volumen de representantes, porque son representantes, no les niego yo representatividad, pero que tienen el respaldo del partido, porque no hay además otro partido que respalde a otro candidato, ¿no es cierto?, definitivamente has digitado totalmente la democracia. Entonces, yo digo, el modelo de democracia revolucionaria de los cubanos definitivamente es un modelo que no permite una de las bases de la democracia, que es justamente lo que hemos dicho antes, la libertad de opinión. Que yo soy un convencido que el gran enemigo de la democracia es cuando un pueblo comienza a autocensurarse. Y yo creo que eso es lo que hay que aprender. La lección que hay que aprender es, oiga, no solo no censure, sino no provoque autocensura. Eso es lo más importante en mi experiencia personal. Muchísimas gracias, Mario. Ha sido un placer tenerte en el programa. Y a toda la audiencia, gracias por acompañarnos hasta que nos volvamos a encontrar. Manténgase verdaderamente enterado e informado. Ha sido un placer. Gracias, Pocho. Muy amable.